Muchísimas gracias, Maider. Qué gusto, qué privilegio trabajar en la Asociación Española contra el Cáncer, con estos objetivos, con esta historia, con esta manera de trabajar, con gente como Maider. Enhorabuena y muchísimas gracias una vez más por vuestro trabajo. Bueno, creo que toca ahora bajar al suelo, aterrizar, ir al día a día, intentar ver cuál es la realidad de la gente que está en la trinchera donde se pelea el primer paso. El primer paso creo que está claro que es la educación. Nos interesa muchísimo esto. Los ponentes han insistido, cada uno de ellos desde diferentes perfiles, la enorme importancia de la educación. Señora ministra, señor secretario de Estado, estarán de acuerdo conmigo. Formar a nuestros jóvenes en cultura de salud, en adquirir hábitos de vida que les harán más sanos y como consecuencia y con seguridad más felices. Qué gran mezcla, ¿verdad? Estar sano y ser feliz son buenos objetivos para la vida, creo yo. La experiencia que vamos a vivir ahora en la siguiente media hora es muy novedosa. Déjenme una anotación personal. Llevo muchos años trabajando e investigando en prevención del cáncer y esta es la primera vez que tengo la oportunidad de vivir una experiencia similar. Ya verán. Les presento a nuestros invitados con los que vamos a dialogar. Doña Aurora Gil, profesora e inspectora de educación. Don Sergio Catá, miembro de la Asociación de Madres y Padres y representante de padres en el Consejo Escolar. Clara Salamanca, no sé si decir doña Clara Salamanca, sí, voy a decir doña Clara Salamanca, alumna de bachillerato. Y doña Juana Gómez, enfermera de atención primaria. Con ellos vamos a dialogar sobre aspectos del día a día de su trabajo, de este trabajo tan importante que ellos están ejecutando. Aurora, yo creo que empezaremos por ti. A mí me gustaría ordenar un poquito este diálogo y ordenarlo para que cada uno de vosotros nos expusiera en vuestro día a día, en la escuela, en la familia, tú, Clara, con tus compañeros, tú en tu trabajo diario, en la asistencia primaria, ¿cuáles son primero las dificultades que encontráis? ¿Qué piedras tenéis en el camino? Haced un diagnóstico rápido, quizá incluso telegráfico, de qué es lo que os está pasando. Y después hablaremos de las soluciones que proponéis. Pero primero identifiquemos el problema. Soy médico, primero el diagnóstico y después el tratamiento. Entonces vamos a diagnosticar esto. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión, por dar de manera sucinta 3 dificultades que nos podemos encontrar a la hora de implementar programas de educación para la salud en la escuela, es, yo percibo que existe falta de formación, motivación en sectores no muy amplios, pero sí significativos del profesorado. El segundo problema que veo es que no se contemplen como línea prioritaria de los proyectos educativos este tema que es importantísimo. En mi labor de docente, previa a la de inspectora, como he tenido la oportunidad de participar en un proyecto europeo sobre prevención del cáncer, me he hecho una auténtica militante. Entonces, yo lo que apostaría es por una militancia en el profesorado, en la enfermería, trabajar conjuntamente. Hemos oído unas experiencias súper enriquecedoras, maravillosas. Tenemos que sumar, todas sumarlas, centralizarlas. Convenios entre consejerías de sanidad y educación, banco de datos, programas de formación, programas de innovación. Tenemos que ir en esa línea, sumando todos los agentes. Tercer problema, lograr que las familias se sumen a este carro, porque el mejor ejemplo es lo que perciben los chicos en la familia. Si desde la escuela estamos dándole al tema, pero luego en el espacio familiar resulta que se está actuando de forma contraria, la ecuación no sale.
evidentemente. Voy a poner un ejemplo que creo que es significativo en este campo, y además la directora está aquí presente. Supervisando una programación general anual el otro día en su centro, me encuentro con una línea perfectamente estructurada de educación para la salud, que involucraba a todos los agentes del centro. De 400 familias que se las llamó a un curso de formación, acudieron 5. Evidentemente, tenemos que cambiar de estrategia. Entonces estás subrayando la enorme importancia de la coherencia entre lo que te pido que hagas y lo que veo que hacen los que están a mi alrededor. Esto me abre la puerta y le abre la puerta a la intervención a Sergio. Desde tu perspectiva de padre, de miembro activo de un AMPA, de un consejo escolar, ¿qué dificultades tenéis? ¿Coincides con Aurora en que ahí hay un problema? ¿Cómo lo ves? Sí, buenos días. Claro que coincido con Aurora. No sé si militancia, pero sí compromiso es lo que hace falta, y sobre todo en el predicar con el ejemplo desde el principio. O sea, tenemos que, es verdad que les transmitimos, como decíamos la canción de Serrat, nuestras frustraciones y más cosas, la ansiedad, las prisas, los malos hábitos alimenticios, la poca pasión por el deporte, y todo eso es eso. Si decimos toma fruta, hijo, tienen que ver el frutero de casa lleno de fruta. Es necesario. Yo ayer le pedí a mi hijo de 7 años que me hiciera un dibujo, porque ensayé con él frente, y me decía, no, estaba como muy interesado, y le dije, ¿qué es para ti lo saludable? Y me empezó a dibujar, bueno, lo cuento el dibujo, y es que todo es parte, ¿no? Lo saludable y lo antisaludable, ¿no? Que es muy de yin y yang, ¿eh? Y dice, judías verdes, fruta, yogur, naranja, fresa, pera, tal. Y en el otro lado pone mini sandía, mini burger, mini Coca-Cola, como siendo bueno, ¿no? Como queriéndose hacer el bueno conmigo. Y lo que me ha llamado la atención es una nota que ponía detrás, que las chuches ponen sabor a manzana, fresa y otras frutas para que se lo crean que es bueno. Y luego ya se ha venido arriba, porque yo ¿Qué edad tiene tu hijo? 8 años, va a cumplir. Pinta buenas maneras tu hijo, sí. Y dice, las chuches no son las que diriges tú, ellas son las que te dirigen a ti, ya sabes. Bueno, con esto, el ejemplo, digamos, el dar ejemplo, está bien, en este caso es como dura de cabeza, porque el pobre ya no sabe, pero es muy cierto que es necesaria la implicación. Y otra cosa es en tomar partido. O sea, es cierto que los padres no debemos depositar a los niños y recogerlos como si fueran mercancías, sino preocuparnos de lo que sucede dentro, preocuparnos de lo que hacen los profes para hacernos eco de ello y tomar partido, que es muy importante. Y sobre todo vivir la educación otra vez, o sea, vivir a través de ellos, para ellos y con ellos la educación, que es una buena oportunidad para estar a la altura. He dicho antes, al presentar al compañero de Senfic, que desde la experiencia nuestra, y creo que compartimos con todos, no podemos hacer nada en prevención y en educación si no trabajamos con asistencia primaria. Juana trabaja en asistencia primaria, y yo creo que, copiando la frase de Aurora, yo creo que eres una militante. Sí, me gustó mucho. Yo me voy a quedar con el término, ya lo voy a asociar contigo, Aurora. Pues explícanos esta militancia en educación y en prevención primaria. ¿Con qué dificultades te encuentras en tu trabajo? Yo os he contado que llevo muy poco en primaria. Estoy en mi 3ª década, voy a hacer 28 años trabajando en centros de salud. Estoy en el 8º ahora mismo, en el 8º centro. Y las barreras para mí son 3 fundamentales. Una es la falta de tiempo. Disponemos de unas agendas en todo el Sistema Nacional de Salud en primaria que a los médicos les marcan un tiempo de 7 minutos, a las enfermeras de 10, que eso es en principio, porque luego tienes que atender la urgencia, el fuera de cita, el teléfono, una serie de elementos que nos ocurren en el día a día, y en ese tiempo tan escaso tenemos que resolver el asunto por el que viene la persona a la consulta y aplicar una serie de actividades de prevención y de promoción, seguimiento de protocolos dependiendo del problema de salud que pueda tener. La realidad es que es muy poco tiempo del que disponemos, y cuando ya llevamos un tiempo, ¿verdad?, de retraso en la consulta que sacrificamos, pues lo sacrificable,
que no debería ser así, pero las atenciones, porque sí que hay que solucionar el motivo de consulta de la persona. Eso por un lado. La segunda barrera es el papel que jugamos, tanto, lo decía antes Sergio, con los padres, ¿no? Pero eso es extrapolable al papel que jugamos los profesionales y los usuarios del sistema. Un papel en el que es la estructura que el profesional prescribe y el paciente, teóricamente, luego hay que ver las adherencias al tratamiento, que el paciente sigue, y eso estaba bien, esa estructura, o estaba medio bien en problemas agudos, pero no cuando hablamos sobre estilos de vida saludable o atención a la cronicidad. Y hay un tercer problema que ya lo han subrayado anteriormente, que es el tema de la información. ¿Qué transmitimos? ¿Cómo lo transmitimos? Y fundamentalmente Muy bien, esto. gracias. Clara, tú eres nuestro objeto de deseo en el buen sentido de la palabra. Es decir, tú estás en el centro de toda esta actividad de profesores, de familias, de asistencia sanitaria. ¿Qué problemas te llegan? ¿Cómo percibes todo esto desde tu experiencia personal y de la experiencia personal de tus, supongo que les llamas colegas, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo lo ves esto? Bueno, yo aquí identificaría varios problemas. Un problema que yo veo es que entre la gente de mi edad hemos cogido una idea, unos cánones de belleza y los hemos llamado salud. Y esos cánones muchas veces nos hacen centrarnos en dos campos de la salud, podríamos decir de la salud, que son la buena alimentación y el ejercicio físico, que en realidad al final, pues de buenos, si están impuestos de esta forma y tan idealizados, yo de buenos no les veo mucho, y creo que hacen que perdamos mucho la visión de otros aspectos de la salud también muy importantes, como el bienestar emocional, y muchas veces pues son de hecho contradictorios en ese sentido. Un ejemplo que tengo yo de esto es que yo, por ejemplo, nunca he tenido problemas con la alimentación ni con el ejercicio físico, es algo que llevo bien y sin embargo tengo la piel muy blanca, me he quemado muchas veces por el sol y me ha dado igual. No, hasta que mis padres no estaban encima de mí, hasta hace unos años, a mí me daba igual quemarme, no lo veía como un problema, me preocupaban otras cosas que a lo mejor en mi vida, en mi día a día, no tenían esa importancia. Otro problema que yo veo es que en el ámbito familiar y en el ámbito educacional me da la sensación de que por prisas muchas veces educamos o nos educan en la obediencia y en lo malo y en lo bueno. Esto está mal, esto no lo puedes hacer, no lo hagas. No te voy a explicar las consecuencias de tus actos, no te voy a explicar por qué, porque voy con prisa, no tengo tiempo, no tengo motivación, no sé. Pero siento que muchas veces el que se nos imponga que no podemos hacer algo o que no debemos hacer algo es solo un aliciente para que queramos hacerlo, y si no tenemos claro qué puede pasar si lo hacemos porque nadie nos lo ha explicado, tenemos un problema, y sobre todo si no se predica con el ejemplo, pues más. Y todo esto creo que nos lleva a una tercera barrera, que es la pasividad hasta que no vivimos las cosas de cerca, y esta pasividad, pues yo creo que tanto como los cánones y este otro problema que he nombrado antes, se resumiría en que nos llega mucha información por muchos canales que muchas veces es contradictoria, y como ha dicho Juana, es muy importante saber cómo nos está llegando esa información, qué calidad tiene, y creo que ese es, en resumen, nuestro problema. Yo no quiero que se me enfade nadie de mis amigos y de mis ponentes, pero solo para escuchar a Clara yo ya estoy contento de estar aquí. Supongo que estáis de acuerdo. Hemos pasado por la fase del diagnóstico, vamos a la fase del tratamiento. Es decir, ya habéis denunciado unas situaciones específicas para vuestro trabajo. Tú, Clara, has hablado de en qué barreras tienes que saltar para tu día a día. Me gustaría que aportarais soluciones, propuestas, para que esto que habéis puesto encima de la mesa como defectos se puedan saltar, se puedan solucionar. Por favor. Bien, pues mi primera propuesta no puede ser otra que la de abordar el tema de educación para la salud con un abordaje sistémico y sistemático. Tenemos multitud de experiencias maravillosas. La de Aragón ha sido preciosa. Se ve que se trabaja desde arriba coordinadamente, coordinación de los diferentes agentes sanitarios, educativos, etcétera, etcétera. Habría que crear un banco de datos con todas estas experiencias. Habría que crear una página web donde se cuelguen publicaciones sobre este tema, experiencias, exportar ahí e importar prácticas
que verdaderamente Ahora, tengan... Hay muchas veces que el problema está en el desconocimiento, porque sí Claro, existe. claro. Paco lo ha citado, el Ministerio de Sanidad Claro. hace 2 años que ha puesto en marcha, año y pico, Sí. una página sobre estilos de vida saludables, con testimonios. Por ejemplo, en Comunidad de Madrid se ha creado un banco para profesionales en el que las experiencias de educación para la salud grupal, las intervenciones comunitarias están reflejadas y tú simplemente lo descargas y no estás volviendo a inventar la rueda. Hay veces que es que no está bien difundido. Problema de información. Pues difusión, buenos canales de información. Claro. Tenemos que trabajar en esto, evidentemente. Perdona, ahora, yo creo que un detalle importante de esto en el que creo que todos coincidimos es que esta información esté consensuada por los diferentes grupos activos. Es decir, cuanto más coordinada esté la información, cuanto más unánime sea la información, más potente es el mensaje y más creíble es el mensaje. Efectivamente, porque iniciativas todos hemos escuchado aquí, institucionales, el sello de vida saludable, Ministerio de Educación, las escuelas saludables, es decir, se está trabajando en todo el sistema. Pero yo pienso que habría que sistematizar con convenios desde ambas consejerías líneas de acción conjuntas. Ese para mí sería un paso básico. Segunda solución al problema, es una declaración de intenciones, priorización del centro educativo como unidad operativa. Es decir, que los proyectos educativos de los centros contemplen un plan de educación para la salud. Evidentemente, este plan puede ser pivotado por excelentes profesionales que tenemos en los centros, excelentes, que puedan ser de la materia específica, como pueda ser biología, o puede ser un tutor magnífico, que acudiendo a toda la información que tenga a su mano, día a día, vaya... Aurora, este plan transversal. Transversal, supongo. Por supuesto. Yo defiendo la transversalidad, como los buenos perfumes, impregna poquito a poco, pero de continuo. Y luego la tercera solución es un poco utópica, pero a mí me gusta la utopía, creo que. Concienciación social. Profesores y sanitarios trabajando de manera coordinada como agentes del cambio en hábitos alimentarios negativos y educando a sus propios alumnos para que también sean agentes del cambio. Muchas gracias. Sergio. Sí, yo estoy de acuerdo en lo fundamental. Hay en mi opinión, dos formas de actuar. Yo creo que tienen que ser, ¿no? Una es que la educación para la salud, al igual que la educación cívica, la educación emocional, tendrían que tener 1 hora a la semana de tiempo en el que los niños, o sea, integrarlo en el programa educativo claramente para que los niños asumieran esa educación, que es la fundamental, como su disciplina habitual, ¿no? Si no, la educación va a seguir estando coja, ¿no? Perdona que te interrumpa. Yo sé que hay sectores que están defendiendo lo de la asignatura en nutrición. De hecho, a Su Majestad se le ha presentado el libro blanco, publicaciones de la Asociación de Nutricionistas. Está muy bien, pero es que hay que ir a más. Porque desde una asignatura, yo entiendo, o desde una materia, no se hace nada. Esto tiene que ser, digamos, un proyecto común de centro. Pero yo me refiero a que tiene que estar integrado porque los niños, si no lo perciben como una charla, como un diagrama, sí, está claro. Y no llega ese mensaje, no llega. Tiene que ser integral, tiene que ser integrador y directamente que forme parte del resto de las asignaturas troncales. Quiere decir que ahí puede ser un ámbito para más disciplinas, no solo tienen que ser más tipos de educación, pero insisto que tiene que ser la educación, formar al alumno integralmente como tal, ¿no? Como niña que luego va a salir a la calle, ¿no? Y eso... Me gustaría que subrayaras la importancia del papel de la familia, de la interacción en el proceso educativo de la familia con el colegio. Es decir, hablábamos antes de la coherencia en los mensajes, ¿no? Es muy complicado decirle a un niño, a una chica, no fumes si tú estás fumando. Esto es muy complicado. Entonces, creo que esta coherencia en las actitudes forma parte de algo que el estudiante, el joven, percibe como más positivo, entonces. Claro, es cierto, y la involucración está claro que tiene que haber una ayuda del padre y la madre tiene que apoyar las iniciativas del colegio, hacerse eco de ellas,
convencer, tirar de los profes, ¿no? Para los más perezosos, para este tipo de iniciativas, proponer iniciativas. Nosotros en el colegio hemos hecho un esfuerzo en la bici, ¿no? En el fomento de la bici a través del Ayuntamiento de Madrid con el proyecto STAR, para que tener una dinámica para que los niños vean ese símbolo. También el huerto es un símbolo, el huerto del cole, en el que ven crecer tomates, apios, lechugas. Quiero decir que los padres podemos tomar esa iniciativa, pero creo que en mi opinión todo eso tiene que estar respaldado, igual que los padres tenemos que dar ejemplo. La administración, el papá o la mamá Estado, también tiene que darnos ejemplo a nosotros. Por ejemplo, en los supermercados es un terror llegar a ellos y encontrar las golosinas y los aperitivos naranjas a la vista, en el lugar más privilegiado y a la altura de los ojos de los niños. Eso no puede ser, porque igual que hay que luchar contra nuestro Pepito Grillo, que también se ha citado por ahí, también eso es directamente veneno, eso es directamente el diablo, ¿no? Y contra eso no podemos hacer nada. O sea, las familias tenemos nuestro Pepito Grillo dentro, nuestras formas individuales o las formas en las que queremos ayudar, pero necesitamos ser ayudados y respaldados. Tenemos iniciativas, perdón que ya acabo, como grupos de consumo o similares, que tienen que estar, o fomento del negocio local, ¿no? que tienen que estar amparadas, tienen que estar protegidos por la administración, si no, no hay forma tampoco. Gracias, gracias. ¿Cómo lo vemos esto, compañera? Bueno, pues que realmente yo estoy escuchando y la verdad es que pienso que todos tenemos un papel que jugar, ¿no? O sea, cuando hablamos muchas veces del Estado, del Ministerio, de la comunidad, es verdad que, por ejemplo, con el tema de la falta de tiempo, es solamente los responsables políticos tienen la capacidad de ajustar las plantillas a las necesidades de los requerimientos, y además de garantizar que tengan una formación específica. En medicina eso lo han solucionado. Los médicos que trabajan en los centros de salud son todos especialistas, las enfermeras no. Ya hay enfermeras especialistas, pero no están habilitados los puestos, ¿vale? Pero más allá de eso, que no está en mi mano, porque yo no soy un cargo político, sí que puedo utilizar herramientas para aportar, ¿no? Entonces, por ejemplo, contaba Javier Segura del Ayuntamiento de Madrid, pues lanzó una página, Caminar es Saludable, en la que daba pautas sobre, bueno, creaba sendas, tú decías de dónde querías ir a dónde, cuánto tiempo, hacía unos cálculos, te daba información sobre alimentación. Tenemos muchas herramientas que en el día a día podemos utilizar como profesionales, que desde luego no solucionamos el problema, pero sí podemos contribuir a mejorarlo, el utilizar las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, el comunicarnos de otra manera, más allá, no utilizar el correo electrónico, WhatsApp, el SMS. Seguimos anclados en el siglo XIX, por ejemplo, comunicándonos con nuestros pacientes. Entonces, todos tenemos nuestra responsabilidad. Y hablaba en las palabras de Bienvenida a la Reina y decía de pensar, ¿no? De meditar. Y es verdad que adoptamos una postura muy pasiva, pienso, como ciudadanos, como profesionales, y nos tenemos que implicar muchísimo más y ser capaces de transmitir a la gente joven ese entusiasmo por ser responsables, por empoderarse, ¿no? Y si yo os dijera a los tres, antes de dar la palabra a Clara, que la propuesta podría ser evolucionar a un modelo que se dedicara más a la educación y a la prevención, como instrumento que evitara tener que invertir tanto en asistencia, sobre todo hospitalaria. Y yo creo que si todas las áreas que aquí están representadas, la escuela, las familias, la asistencia primaria, ahí están compañeros que trabajan muy seriamente en esto, pensáramos que un cambio de modelo y basarlo más en la educación y en la prevención, al final redundaría en un gran beneficio de salud para la población en una medida muy eficiente. Es decir, el coste-beneficio sería altísimo. Pero yo quiero saber qué opina Clara de todo esto. ¿Qué propuestas harías tú? Bueno, ¿Te gusta lo de la educación y la prevención? Mucho. Mucho. Claro. Sí, ¿no? Muchísimo. Me alegro mucho. Gracias. Dime entonces cuáles serían concretamente tus puntos de vista. Bueno, yo a nivel de soluciones tendría varias propuestas. A nivel familiar yo creo que es muy importante un espacio de diálogo y reflexión donde podamos confiar las unas y los unos en las otras y los otros, porque sobre todo en una encuesta realizada a personas de mi edad resulta que a la hora de buscar información
entre nuestras fuentes están muy empatados Internet y nuestros padres, y entonces yo creo que esto es pues un plus de responsabilidad precisamente para nuestras familias, para nuestros ejemplos a seguir, incluso también de cara a controlar cómo utilizamos las redes, Internet, y bueno, yo creo que esto es importante, también predicar con el ejemplo, lo que he dicho antes. A nivel de educación, yo de verdad creo que es importantísimo que vivamos experiencias, importantísimo, porque yo he recibido 1000 charlas sobre salud y os puedo asegurar que de lo que me acuerdo hoy es de las cosas que he hecho. Por ejemplo, del desayuno saludable, que es una campaña que promueve que desayunemos de forma sana un día en el colegio. Yo de esas cosas me acuerdo porque las he hecho, pero de todas las charlas que me han dado sobre drogas, alcohol, no me acuerdo de prácticamente nada y la información que tengo ha sido sobre todo por mi cuenta. Y luego, un mensaje que lanzaría a las personas de mi edad es proactividad y responsabilidad. Decidamos nosotros si queremos que Google nos gobierne, si queremos, cómo queremos buscar información, porque tenemos las riendas de nuestra vida, ¿no? Tenemos que cogerlas también. Yo conozco mucha gente que ha ido a un montón de charlas sobre el tabaco y hasta que no ha buscado por sí misma cuáles son los efectos que tiene un cigarrillo en su cuerpo, no ha dejado de fumar. Entonces creo que también es muy importante que nos hagamos responsables de nuestra vida, que decidamos cómo queremos aprender, que decidamos si queremos aprender y qué vida queremos vivir. Y eso sería para mí. Muchísimas gracias. Yo voy a cerrar aquí el diálogo, pero quedan exactamente 4 minutos, 5, para alguna pregunta abierta para estos 4 ponentes y para los 4 ponentes anteriores. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna aportación, si hay alguna pregunta en el auditorio. ¿Sí? Identifíquense, por favor, antes de hacer la pregunta. Me llamo Óscar, vengo del Colegio El Cid, de Vicálvaro, y tengo una reflexión sobre las palabras de Clara. Es cierto que el canon de belleza ahora mismo se centra en la alimentación y el sentirse bien con su cuerpo, es decir, realizar ejercicio físico, pero muchas veces esto ahora mismo está acompañado de cómo se encuentra la sociedad. Y muchas veces para sentirse aceptado por la sociedad se recurre a el consumo de alcohol y tabaco, que es una causa bastante importante para el futuro, las enfermedades que provoca. Y creo que esto es muy importante el poder combatirlo. Aunque no se pueda hacer directamente desde los centros o las familias, creo que la sociedad debería cambiar porque es una cosa que las personas jóvenes, que ya con 13, 14 años comienzan a consumir este tipo de sustancias, no entienden el riesgo que pueden padecer con esto. Por ello, en nuestro colegio realizamos muchas veces actividades para concienciarnos de esto, pero yo creo que aún así no es suficiente y creo que se debería mejorar mucho más. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo quiero hacerlo. Por eso lo que comentaba antes Aurora de no hacer específicamente algo sobre alimentación. Hay que hablar de estilos de vida, el otro día lo hablábamos, el tema del bienestar emocional es un todo, no podemos fraccionar si queremos llegar. Eso es. El planteamiento tiene que ser global. Esta es una estupenda conclusión, creo. ¿Alguna pregunta más o algún comentario en la sala? ¿Sí? Buenos días, Majestad, autoridades. Mi nombre es Francisco Morillo, soy el director del Instituto de Clara. Bueno. Tengo aquí a una inspectora de educación y tengo a... No, es una excelente alumna. Gracias. Estoy invitado por ella y por sus padres aquí. Tengo aquí una inspectora de educación, tengo a profesionales de la sanidad, tengo autoridades, máximas autoridades. 2 cosas. Mi centro, el instituto, tiene 816 alumnos. Solo de eso y de bachillerato y un aula de conversación educativa. De nuestro presupuesto, bueno, tenemos muchos planes, el proyecto STAR, desayunos saludables, etcétera, etcétera. De nuestro presupuesto hemos tenido que gastar este año 1.800 euros en un desfibrilador. No tenemos ATS o enfermera.
o enfermero. O sea que, Juana, hablamos con los jefes y te vienes con nosotros. Encantada. Se ha hablado mucho de la interrelación educación y sanidad. Pues vamos a trabajar en este tema, ¿no? Necesitamos recursos materiales y personales. Invoco a la señora ministra y a las autoridades que hablen con los consejeros de educación y nos pongan esos recursos. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay algún otro comentario? Sí, hola, buenos días. Perdón. Sí, aquí Es que atrás. no veo desde aquí. Sí, aquí atrás. Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Fresno y aúno 3 circunstancias, 3 facetas de mi vida. Soy esposa de paciente que está superando un cáncer. Soy docente en un centro rural asociado en un pueblo de Segovia y soy madre de 2 niños pequeños. Después de haber escuchado todo lo que se ha dicho aquí, me gustaría hacer un llamamiento a las autoridades para que se llevaran a cabo 2 medidas concretas que creo que estamos muy necesitadas de ellas. Una sería la supervisión de los menúes que se realizan en los comedores escolares. Estamos hablando de alimentación sana y saludable y tanto en el centro rural asociado en el que yo trabajo como en el centro escolar en el que estudian mis hijos, cuando lees el menú del mes, el pescado que toman son figuritas de pescado rebozado. Considero que hay un exceso de lácteos y una carencia de fruta. Me parecería importante que desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Sanidad, trasladadas a las consejerías autonómicas correspondientes, se hiciera incidencia en este punto. Y segundo, me gustaría proponer que en muchos centros estamos llevando a cabo medidas muy concretas y muy puntuales sobre educación para la salud. Sergio ha comentado los huertos escolares, nuestro centro tiene huerto, Clara ha comentado los desayunos saludables, la semana de la fruta, reuniones de principio de curso en las que sugieres a los padres cuáles pueden ser los almuerzos para que los niños tomen en el recreo, incidiendo mucho en la ingesta de frutas. Muchos centros estamos llevando a cabo este tipo de medidas, pero no tenemos un espacio para poder compartirlas y ponerlas en común. Y que de manera municipal, de manera provincial y de manera autonómica, todas estas medidas concretas que es cierto que estamos haciendo, pero son tan individuales que apenas tienen calado, que de alguna manera se pudieran institucionalizar de alguna manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, lamento, no hay tiempo para más. Cerramos esta parte de este foro. Muchísimas gracias a los 4. Han sido 4 intervenciones muy ilustrativas, muy complementarias. Gracias a todos por vuestra participación y por vuestro compromiso. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, estamos llegando al final de este foro y creo